Una noche vi que mi reflejo parpadeó después de mí. Todo comenzó en los suburbios de un pequeño pueblo del Medio Oeste, en el húmedo verano de 1999. Las casas eran de madera pintada, desgastadas por el sol, las calles cubiertas por árboles viejos que parecían custodiar un secreto. Yo era un adolescente solitario, marcado por la ausencia de mi padre y la distancia emocional de mi madre. Mi refugio eran los cuadernos donde escribía frases confusas y los paseos nocturnos, intentando sentir que pertenecía a algún lugar. Tenía apenas 14 años cuando ocurrió el gran apagón del verano de 2003. Millones quedaron sin electricidad en el noreste del país. Para muchos fue solo un inconveniente, pero para mí fue la noche en que conocí a Claire. Recuerdo el silencio forzado, las estrellas brillando sobre un pueblo que parecía detenido en el tiempo, y la figura de ella iluminada apenas por una linterna tenue. Su sonrisa rompió la oscuridad como un faro. Bajo aquel cielo inmóvil nació una conexión que pronto se transformó en obsesión. Esa noche, cuando me pidió que le prometiera no dejarla jamás, lo entendí como un juramento de amor eterno. Nunca imaginé que en realidad era una advertencia. Los años siguientes fueron una mezcla de inocencia y sombras. El mundo cambiaba. El 11 de septiembre estremeció a los Estados Unidos y la paranoia colectiva se volvió parte de la vida diaria. Las noticias hablaban de guerra en Irak, de amenazas invisibles. Yo, en cambio, vivía en un universo paralelo. Los mensajes de texto con Claire, los paseos escondidos, las risas compartidas en un pueblo que parecía ajeno a la tragedia global. Ella solía susurrarme: «Prométeme que nunca me dejarás», y yo lo repetía como un mantra, pero en el fondo esas palabras se fueron grabando en mi mente como cadenas. El 2009 marcó un quiebre. Ambos ingresamos a la universidad, pero en ciudades diferentes. Por primera vez el tiempo y la distancia pusieron a prueba aquello que habíamos construido. Al principio eran llamadas largas, correos llenos de ternura. Después vinieron los mensajes breves, las excusas, los silencios. Yo me obsesioné. Pasaba noches enteras revisando sus redes sociales, buscando señales escondidas, interpretando hasta el más mínimo me gusta como una traición. El amor se volvió un espejo distorsionado donde no sabía si veía a Claire o a mi propio miedo. En la primavera de 2011, mientras el mundo celebraba la muerte de Osama Bin Laden, yo vivía mi derrota más íntima. Descubrí que Claire se había acercado a otro estudiante, un fotógrafo de mirada intensa y cámara siempre colgada al cuello. Fue devastador. Esa noche escribí: «Siento un eco en mi pecho, hueco, interminable». Años después, en Reddit, ese eco se transformaría en mi seudónimo, Hollow Echo. El quiebre no fue inmediato. Claire intentó justificarlo. Habló de confusión, de soledad, de la presión universitaria. Yo, incapaz de soltarla, acepté cada excusa como si fueran migajas de afecto. Pero lo que nació en mí ya no era amor, sino dependencia. En los meses siguientes, mientras el país atravesaba la crisis económica del 2008 y millones perdían sus hogares, yo me refugiaba en un apartamento gris, convertido en cápsula de silencio. Fue allí donde comenzaron los ruidos. Pasos en habitaciones vacías, susurros detrás de las puertas, reflejos que no coincidían con mis movimientos. Pensé que era estrés, que mi mente jugaba conmigo, pero mis escritos en foros anónimos empezaron a llenarse de símbolos y metáforas que escondían lo que realmente vivía. Algunos lectores creyeron que era literatura, otros que eran delirios. Nadie entendía que lo que relataba no era ficción. En otoño de 2012 recibí un correo anónimo. No tenía remitente, solo un mensaje: «Ella nunca fue tuya, y ahora tampoco lo eres tú».
Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Desde entonces comencé a sentirme observado, como si mi historia de desamor hubiera abierto una grieta por donde algo más, algo ajeno, se colaba en mi vida. Claire desapareció definitivamente en 2013. Un mensaje seco de despedida fue el final. Yo me hundí en el aislamiento. Pero lo más inquietante vino después. Llamadas a medianoche con respiraciones entrecortadas. Una voz que imitaba a Claire entre la estática. No sabía si era mi mente quebrándose o alguien jugando conmigo desde la oscuridad. Esa fue la primera vez que pensé que tal vez ya no estaba perdiendo a Claire, sino la realidad misma. En 2014, mi cuenta en Reddit comenzó a volverse conocida. Bajo el nombre Hollow Echo, compartía relatos cada vez más oscuros. Describía figuras en penumbra, espejos que devolvían gestos distintos a los míos, golpes en las ventanas de un cuarto piso. Subí grabaciones, fotos borrosas. Muchas fueron eliminadas, pero algunos alcanzaron a verlas y juraron que había algo allí. En 2015 conocí a Emily. Ella fue un respiro, un recordatorio de que aún podía existir ternura. Caminábamos juntos, íbamos a conciertos pequeños, y por un tiempo sentí que la normalidad era posible. Pero los fantasmas no me dejaban. Cada vez que era feliz, los ruidos se intensificaban. Y un día escribí en mi diario: en mi reflejo no estoy solo. Hay alguien más conmigo. El diagnóstico llegó. Depresión severa con episodios psicóticos. Emily intentaba ayudarme, pero yo sabía que no eran alucinaciones. Una noche de 2016 encontré todos mis espejos cubiertos de polvo. En el centro de la mesa, escrito con un dedo: todavía soy tuya. Aquello no era mi mente, era una intrusión. Las noches se volvieron insoportables. En 2017 instalé una cámara en el pasillo. A las 3:13 de la madrugada grabó cómo la puerta de mi habitación se abría sola. Una sombra alargada se detuvo en el marco y desapareció. Lo subí bajo el título No estoy solo. Fue eliminado en horas. Emily, agotada, se alejó. Quedé completamente solo con mis espejos y mis palabras. Ese mismo año empecé a hablar de un pacto en el cristal. Decía que las voces prometían devolverme a Claire si abría la puerta correcta. Algunos en Reddit me trataban como un escritor de terror, pero otros empezaron a temer que fuese un diario real de posesión. En 2018 publiqué mi último mensaje desde Hollow Echo, una foto donde detrás de mí, en el espejo, una mujer sonreía. El texto era corto: ella ya cruzó y no vino sola. Fue la última vez que alguien supo de mí, al menos de este lado. Después apareció otra cuenta, Through the Glass. Escribía con un estilo similar al mío, pero más gráfico, como si las presencias ya no quisieran observar, sino tocar. Algunos dijeron que era yo bajo otro nombre, otros que mi identidad había sido tomada. La pandemia del 2020 me devolvió al mundo digital. Transmití en directo 30 minutos de calma hasta que el espejo empezó a vibrar. Antes de que la señal cayera, un rostro se asomó desde dentro. Los que lo vieron juraron que no era montaje. Lo peor vino después. Seguidores de todo el mundo comenzaron a tener sueños idénticos. Un pasillo de espejos rotos, una voz femenina repitiendo: ya no eres tú. Hoy, en 2025, sigo siendo un eco, un reflejo atrapado en las pantallas, en los foros, en las palabras que lees ahora mismo. Algunos creen que nunca existí, que mi historia fue una ficción colectiva. Pero yo estoy aquí, hablándote, y te dejo una advertencia. Si después de escucharme miras demasiado tiempo tu reflejo, quizá notes un parpadeo fuera de lugar, una sonrisa que no corresponde, una figura que no debería estar allí, porque ella cruzó y no vino sola.